Entonces estamos en sistemas extensionales, sistemas de riff. Esta es una imagen de una cuenca de riff eocena en la costa atlántica al sur de Lima, en la cuenca de Pisco, en Perú. Y se ve acá unos bordes de basamento. Acá vemos el basamento de esa cuenca. Y una de las características que podemos ver acá inmediatamente en los sistemas de riff son el arreglo de fallas inversas que tienen alto ángulo por un lado, y además los sistemas de riff se caracterizan porque su relleno, este relleno que está acá en amarillo, que son básicamente paquetes muy arenosos, es una secuencia muy arenosa, se caracterizan los sistemas de riff porque su relleno se produce durante la deformación. Así que hay una directa relación entre la sedimentación y la generación de espacio de acomodación por el movimiento de las fallas normales. Si lo vemos esto ¿dónde se generan estos sistemas de riff? Decíamos que en los sistemas de placas constructivos, como pueden ser las dorsales centrooceánicas, existe una deformación extensional. Lo que nos va a interesar hoy, vamos a hacer hincapié en el caso de los sistemas de riff intracontinentales, que se generan sobre corteza continental y que en principio generan sedimentación en sistemas de Horst y Gravens, y que con el tiempo pueden llegar a generar corteza oceánica y convertirse en un nuevo océano, una nueva zona de producción de corteza oceánica, y básicamente pasar a ser un sistema de dorsales. Pero inicialmente al geólogo estructural lo que más vamos a ver, lo que más le interesa saber es el periodo anterior a la generación de la corteza oceánica. Es lo que es muy común que estos sistemas intracontinentales estén en medio del cratón, o que también se emplacen en los sistemas de retroarco, ¿sí? Más cercano a la zona de subducción, si esto es toda una zona de subducción con el arco y el antearco, es muy común en la zona de subducción, y eso lo vamos a ver, eso lo dejamos para los orógenos. Cuando estemos hablando de eso, vamos a ver que es común que existan periodos extensionales intercalados con periodos compresivos en la zona de subducción. A largo plazo, a los decenas de millones de años, cientos de millones de años, los sistemas de subducción son básicamente compresivos, pero hay periodos extensionales intercalados. Así que yo diría que lo que vamos a ver hoy es haciendo hincapié en esos sistemas, ya sea en el retroarco o en el cratón, pero sobre corteza continental. Y ese tipo de riff, inicialmente se los hay como varias clasificaciones. Tenemos riff pasivos y riff activos. Esta sería una clasificación que tiene que ver con los grandes mecanismos que producen que el sigma 1 se ponga vertical y el sigma 3 esté horizontal. Y además que esa relación entre sigma 1 y sigma 3 sea lo suficientemente grande para que se produzca toda la deformación extensional, ¿no? Las fallas de alto ángulo. ¿Qué dos situaciones a la gran escala geotectónica pueden producir los riff? Puede ser en el caso de un riff pasivo. En este caso, ¿qué sucede? Que existe un movimiento, acá tenemos un riff, y podemos definir los hombros son los límites del riff. En el medio está todo el proceso extensional, y hacia afuera son placas que se mueven, pero en principio no tienen una deformación considerable. Lo que sucede en el riff pasivo, que estamos metidos acá con estos dos hombritos que resaltan, es que lo primero que se produce es un alejamiento de los hombros del riff. O sea que en este caso tenemos un alejamiento de la corteza por encima de la astenósfera. Son dos sectores que empiezan a alejarse entre sí.
Y ese movimiento de alejamiento, ¿cómo se acomoda en el medio? A partir de ese sistema de fallas extensionales que permite un estiramiento. Entonces eso no se rompe con una falla vertical y empieza a salir el magma por ahí, sino que hay un sector de la corteza, cuando dos de sus extremos se empiezan a alejar, en el medio se produce todo ese fallamiento normal o deformación dúctil también, ¿no? Parte se acomoda en la corteza inferior y el manto superior, parte se acomoda por deformación dúctil. Pero en el caso del RIF pasivo, lo que sucede primero es que se empiezan a alejar los extremos. Y eso se refiere, acá dicen, mire, dicen extensión por una fuerza tensional distal. Estas son cuestiones, por ejemplo, lo que vemos acá puede ser un ridge pull, un slab pull, por ejemplo. Si acá hay una zona de subducción nueva, se va a generar un slab pull que va a empujar este hombro derecho del RIF hacia la derecha. Y entonces en el medio, el alejamiento, esta tensión, esta fuerza lejana, se va a acomodar acá por extensión frágil en la corteza superior y dúctil en la corteza inferior. Entonces lo que dice es que primero tenemos un adelgazamiento litosférico y después un ascenso pasivo de la astenósfera. Porque al alejar lo que hacemos es producir un adelgazamiento en la corteza inferior y superior. Decíamos, la corteza superior frágil, inferior dúctil, y entonces al adelgazarse este sector, se produce un ascenso de la astenósfera. Eso es pasivo, porque si la astenósfera, tengo la litósfera y por debajo la astenósfera. Si yo adelgazo la litósfera, lo que va a suceder es que la astenósfera asciende, pero es un ascenso pasivo, porque yo primero estoy adelgazando lo que está arriba. Después están los RIF activos. En este caso es al revés. Primero se produce un ascenso activo de la astenósfera. Puede ser, por ejemplo, una pluma que proviene, una pluma mantélica, son sectores en la base del manto que interactúan con el núcleo, y cada tanto el núcleo que está muy caliente produce una liberación de temperatura muy grande, un proceso exotérmico muy grande que calienta la base del manto y produce el ascenso de una pluma de magma muy caliente por el manto hasta que llega a la litósfera. Acá está esa, dice, bueno, es la cabeza de la pluma del manto. Eso calienta la litósfera. En principio no adelgaza la litósfera, sino que la calienta y produce una anomalía térmica y un ascenso de esa litósfera. Así que tenemos el manto con una pluma mantélica que calienta todo el sector y se levanta la litósfera. Se produce un levantamiento topográfico regional. Acá se produce un ascenso activo de la astenósfera. Es un proceso en el cual a niveles someros de la astenósfera llega un magma muy caliente. Y por un proceso térmico, es que lo primero que, o sea, el ascenso dentro de la astenósfera es esa pluma de manto de magma caliente. Cuando llega a la base de la litósfera, la calienta, y lo que se levanta es la litósfera. Pero la litósfera se levanta por el efecto de esa pluma mantélica, ese magma caliente en la astenósfera. Al producirse este alto topográfico, existe básicamente siempre que tengo un chichón adentro de la corteza, eso básicamente es gravitatoriamente inestable. Lo que es estable gravitatoriamente es digamos, un cratón plano. Ya al producir un levantamiento, una anomalía, tengo a su vez esa anomalía topográfica, produce una anomalía gravitatoria. Y eso empieza, lo que hace cuando tengo un levantamiento, lo que hace en general es colapsar hacia los costados. Así que tengo ese levantamiento topográfico y el colapso hacia los costados que produce extensión. Así que acá es al revés. Primero
hay un ascenso activo de la astenósfera y después se adelgaza la litósfera. Eso es una clasificación a gran... Me gustaría aclarar que esta es una clasificación, ya les digo, a la gran escala geotectónica, pero seguramente cuando ustedes estudien la parte estructural, realmente no podamos diferenciar esas dos situaciones, ¿está bien? Es como un inicio de esto. Presentamos el ambiente y las dos posibilidades de por qué se inician, pero no, cuando entremos en el sistema de fallas esto no lo vamos a poder ver. Después existen otra clasificación más, que sí ya se mete un poco en lo que es el sistema de fallas, que va a acomodar la extensión, ya sean por riffs pasivos o activos. Ahí tenemos otra clasificación, y que se basa básicamente en la deformación de la corteza inferior. Podemos encontrar dos posibilidades para la deformación de la corteza inferior. Fijémonos el modelo simétrico por cizalla pura. La corteza superior se deforma de manera frágil, a partir de estos sistemas de fallas normales. La corteza inferior, acá tenemos la transición frágil-dúctil que veíamos en las primeras teóricas, y por debajo de esa transición, la corteza inferior se deforma por cizalla pura. Tenemos un adelgazamiento en la cizalla pura que actúa con un flattening en la vertical y un estiramiento en la horizontal. En el modelo asimétrico por cizalla simple, la corteza superior se deforma frágilmente, la corteza inferior se deforma dúctilmente, pero en la deformación de la corteza inferior actúan mecanismos de cizalla simple. Así que si estuviéramos acá arriba, encontraríamos budinage, y si estuviéramos acá abajo, nos encontraríamos, por ejemplo, con grietas de tensión. Es una manera muy básica de decirlo, pero son esos dos mecanismos diferentes que actúan en la corteza inferior, ya sea cizalla pura o cizalla simple. En ambos casos es deformación dúctil, solo que en el caso del modelo asimétrico por cizalla simple, existe una rotación de esa corteza inferior, y por eso tienen diferente pinta. De nuevo, cuando veíamos lo que era cizalla pura y simple, la pura en general tenía una forma simétrica, y la cizalla simple una forma asimétrica. Acá sucede lo mismo en cómo se acomoda toda esta deformación, y tenemos en general una deformación simétrica en la cizalla simple, y en la cizalla pura, y una asimétrica en los modelos por cizalla simple. Acá los modelos simétricos por cizalla pura, arquitectura simétrica, un graben gigante a escala continental es lo que estamos viendo. Corteza somera se extiende por fallamiento frágil, está perfecto, y la corteza inferior y el manto litosférico sufren extensión y adelgazamiento dúctil por cizalla pura, bueno, es lo que veníamos diciendo. Y a veces, bueno, esa extensión también es ayudada por intrusión de diques a niveles corticales inferiores. Y en general lo que permite este modelo simétrico también es que la deformación frágil de la corteza superior sea simétrica también. Tenemos esta serie de fallas inversas, y las fallas inversas lo que vemos es, si tomamos el graben central, el graben es el bajo donde se depositan los sedimentos en un riff. Si lo tomamos esto como un eje del riff, el eje especular, digamos, vemos que todas las fallas normales se inclinan hacia adentro del riff. No sabemos bien dónde terminan, puede que no estén enraizadas todas en un nivel basal frágil, sino que directamente mueren en algún punto donde la deformación pasa a acomodarse dúctilmente. En los modelos asimétricos por cizalla simple, vemos que cambia un poquito
la deformación frágil en el sector superior de la corteza. Acá es muy común encontrar una falla lístrica principal a nivel cortical con varios niveles varias transiciones frágil-dúctil. La frágil dúctil principal, lo que vemos acá es que tenemos mientras que en el modelo simétrico eran varias fallas normales que inclinaban hacia el centro del riff, lo que vemos acá es que tenemos fallas que están distribuidas asimétricamente. Hay un bloque que se llama bloque alto, en el cual las fallas donde se concentra, ahora no me acuerdo si era el alto o el bajo perdón. Así, este es el lower, lo que se conoce como lower plate o margen bajo. En el lower plate vemos que todas las fallas se inclinan en la misma dirección y inclinan hacia el otro, digamos, hacia el otro margen del riff, que sería el upper plate o placa alta, y tanto la falla lístrica principal como las fallas lístricas o fallas planas secundarias inclinan todas en la misma dirección. Esto ya no es simétrico, es todo asimétrico, todo inclinando en la misma dirección. Y otra cuestión que encontramos, que es la que define el lower plate, que es donde se concentra la deformación frágil. Acá en el lower plate, donde tenemos la mayor cantidad de fallas. Cuando pasamos al upper plate, que es además donde la falla lístrica principal entra, se sumerge adentro de la corteza inferior y llega hasta la astenósfera, que es esto de acá, vemos que acá es donde se produce la mayor extensión del manto litosférico. Acá el stretching, el estiramiento del manto litosférico, se produce en el upper plate, donde existe menos densidad de fallas normales frágiles, y la deformación frágil se concentra en el lower plate, con un montón de fallas que inclinan hacia el upper plate. Entonces acá dice arquitectura simétrica en Migraven a escala continental. Extensión a partir de una falla normal lístrica que corta la corteza y el manto litosférico, y el sistema de fallas se imbrica a partir de la falla lístrica. Este es lo que nos va a interesar a nosotros más que todo, es esto de acá, un sistema de fallas lístricas o planas que se enraizan en una falla lístrica principal. Vamos a ver que en definitiva ese es el modelo estructural más común que nosotros vamos a encontrar en el terreno o en las secciones sísmicas. Y hay cizallamiento dúctil en profundidad, bueno, se pueden producir las milonitas en este caso. Rocas metamórficas asociadas a este nivel de despegue, esta falla lístrica, sus niveles profundos, va a haber metamorfismo y generación de milonitas, de rocas miloníticas. ¿A qué hace el extremo que habíamos dicho? Cuando ya los sistemas de riff, lo que hacen, esos riffs intracontinentales evolucionan hacia sistemas de generación de corteza oceánica y un océano, que sería el extremo, que ese riff intracontinental se convierta en un límite de placas con corteza oceánica. Acá ya están separados con corteza oceánica en el medio, y vemos que de todas maneras, a pesar de que ya están separados, esas características que habíamos dicho se preservan. En el margen inferior, dos fallas lístricas muy importantes, y todas inclinando hacia el centro del riff. Y en el margen superior hay muchas menos fallas, la deformación frágil se concentra evidentemente en la placa inferior, y acá tenemos mucha menos deformación frágil. Y sí puede suceder que de esta manera estos sistemas de riff, cuando son muy extremos, la extensión es muy extrema y antes de que se genera corteza oceánica, pueden producir la exhumación en superficie de rocas miloníticas profundas. Y esto es una característica que se conoce como modelos de core complex. Eso supongo, eso lo verán en tectónica, pero o sea, básicamente el modelo de core complex, ¿a qué viene todo esto? Es que
si decíamos que los sistemas de Riff se caracterizan porque hay extensión, la corteza inferior desciende, entonces. Hay extensión, la corteza inferior desciende y es cubierto por sedimentos. Así que en general, un sistema de Riff lo que produce es un descenso de la corteza. Los sistemas orogénicos, por el contrario, cuando estamos en el orógeno propiamente dicho, las fallas inversas producen el ascenso de la corteza, de los niveles corticales más profundos. En cambio, estos modelos de core complex, cuando hay una extensión que es muy extrema, entonces el sustrato de la falla lístrica puede llegar a superficie y se produce un ascenso de los niveles corticales superiores en sistemas de fallas normales. Y por eso es algo bastante particular, ¿no? Cuando hay hiperextensión y exhumación. En vez de haber un enterramiento de la litósfera, existe una exhumación. De nuevo, el concepto de lower y upper plate, una vez que se genera corteza oceánica o la que la extensión es muy grande, lo vamos a tener como ese modelo de upper y lower plate nos permite reconocer dos márgenes dentro de un mismo riff que son muy diferentes. El lower plate, el margen de lower plate, donde se concentra la deformación frágil, ya lo habíamos dicho. Perdón. Profe, perdón, pero hay una mano levantada. ¿Cómo? ¿Alguien me quiso hacer una pregunta o no? Hay una mano levantada, sí. Ah, bueno. ¿Me quieren hacer una pregunta? ¿Alejandro? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. No, yo tenía una duda. No termino de entender por qué en el manto litosférico se genera una falla si nosotros habíamos visto que a esas profundidades ya las rocas tienen comportamiento dúctil. Sí, está bien. Está bien lo que decís. Deberíamos llamarla zona de cizalla dúctil. Ahora entiendo. Sí, habría como que volver a la teórica anterior y fijarse que las zonas de cizalla tienen un comportamiento frágil en superficie, después frágil dúctil y después completamente dúctil, donde no existe una discontinuidad en un solo plano, sino que está distribuida, la deformación de cizalla está distribuida en un sector donde no llega a haber ese corte, esa falla. Así que acá, si esta parte de acá es la frágil, en la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo todavía, sí. Esta es la deformación frágil, la zona de deformación frágil, la frágil dúctil, y después esta es una de cizalla dúctil, donde no hay esto que está en rojo, sería toda una zona, no es un plano de falla. ¿Está bien? Entiendo, o sea que habría un comportamiento diferente a lo largo de toda la falla, digamos. O sea, ¿En qué sentido diferente? que en una parte el comportamiento sería frágil y en otra parte el comportamiento sería dúctil. Es lo que acabo de decir, sí. Es frágil, frágil dúctil y dúctil, sí. Perfecto, entendido. Y después me preguntan Muchas acá, gracias. no, de nada. Me preguntan si el modelo de core complex es lo mismo que el concepto de margen conjugado. El modelo de core complex es una situación que bueno, no, el margen conjugado es el concepto que estamos viendo acá, que es el de lower y upper plate. Decíamos entonces que el lower plate va a acomodar la extensión frágil a niveles superficiales, y el upper plate va a ser un sector con mayor vulcanismo, con menos deformación frágil, quizás son fallas planas que no tienen una falla lística principal. Este concepto de lower y upper plate, ¿para qué sirve? Porque una vez que esos dos márgenes del rift se alejan y, por ejemplo, se genera el océano Atlántico en el medio, si yo después trabajo en Brasil y trabajo en África y encuentro
voy a encontrar diferentes sistemas de riff, y en algún punto quizás puedo reconocer cuáles son los márgenes conjugados, que antes estaban unidos y ahora están separados. Y ese es el concepto de margen conjugado, que a cada margen de upper plate que yo reconozca en un extremo de un océano, le corresponde un margen conjugado de lower plate del otro lado del océano. Eso a ver, acá tengo. Lo que sucede es que acá estamos metidos en el medio o en el inicio del sistema de riff, que tenemos un sistema cratónico por el ascenso de una pluma caliente de la astenósfera. Esos serían los riffs activos. Se produce un ascenso de la litósfera, una anomalía gravitatoria, empieza a colapsar todo el sistema, se genera un riff axial. Acá además es algo activo, o sea, como una mezcla de pluma con riff, con los márgenes activos que se van alejando, y lo que decíamos recién, en definitiva, los sistemas de riff intracontinentales, su evolución, si continúa este proceso extensional en el cual se alejan los márgenes del riff, básicamente van a evolucionar a sistemas a la generación de sistemas, los sistemas de riff intracontinentales se generan dentro de la corteza continental, y su desarrollo más extremo lleva a que se genere un océano y un nuevo límite de placa con generación de corteza oceánica en el medio. Y este es el concepto de márgenes conjugados. Un solo riff, acá el riff se evolucionó a corteza oceánica, y tenemos dos márgenes del antiguo riff, y esos son los márgenes conjugados. Y esta evolución va a llevar a que al antiguo sistema de riff, si se genera corteza oceánica, se va a convertir en un margen pasivo. Y esos márgenes pasivos van a ser conjugados nuevamente. Acá tenemos los ejemplos de Brasil y África, que son grandes yacimientos offshore de petróleo, son yacimientos de petróleo gigantes offshore, y están asociados a el depósito de grandes depósitos salinos posteriores al sistema de riff. Y acá entonces podemos reconocer márgenes conjugados en el Atlántico, cuencas en Brasil, que se corresponden con cuencas en África. Inicialmente estuvieron juntas y después se separaron. Ese es el concepto de margen conjugado, lo vemos acá. Después, una vez que estamos acá, en este sistema de riff, que decimos, por el ciclo de Wilson, el sistema de riff pasa a ser un margen pasivo. ¿El margen conjugado es tanto para activo como para pasivo? ¿Simétrico o asimétrico? Sí, sí. Sirve para los dos. Yo lo que les diría es que cuando decimos que son modelos asimétricos, asumimos como que si es pasivo o activo es algo inicial del riff, y después ya te olvidás. O sea, es como algo bastante teórico, y tiene que haber metida mucha geofísica, o riffs que sean activos actualmente, y pueda yo tener todos los parámetros para medir los parámetros actualmente, que decíamos, tiene que ver con anomalías, si es una anomalía térmica de la astenósfera, una anomalía gravitatoria, etc. Eso me sirve a mí para saber si es activo o pasivo. Es algo que voy a poder estudiar en riff activos actualmente. Y si es simétrico o asimétrico, voy a tener que tener un buen control estructural. Y ahí voy a ver si existe, ahí voy a ver si puedo diferenciar lo que es un lower plate y un upper plate con las características que mencionábamos recién. Pero una vez que les digo, es muy difícil, a veces es muy difícil diferenciar un upper plate de un lower plate, esa es la realidad. Así que márgenes conjugados existen siempre. Si es simétrico o asimétrico, tengo que diferenciar fehacientemente un upper plate y un lower plate para decir, bueno, estoy en este modelo asimétrico. Y pasábamos entonces, si estoy acá metido en este sector de la corteza,
tenemos un sistema de rift, la evolución, una vez que se genera corteza oceánica, un nuevo límite de placa en el ciclo de Wilson, se convierte en un margen pasivo. Y si se revierte lo que sucede en el océano, que antes había un límite constructivo y ahora se vuelve un límite destructivo, lo que va a suceder es que rift, sistema de margen pasivo, se convierte en un orógeno colisional. Así que a este pobre pedazo de corteza le va a pasar de todo. Primero la voy a extender, después le voy a meter un montón de sedimentos de margen pasivo, que el margen pasivo es eso, es una carga sedimentaria impresionante, porque todos los ríos de ese gran cratón, de ese gran margen, van a parar a ese margen pasivo, así que siempre tengo una gran carga de sedimentos. Vamos a ver que acá existe deformación gravitatoria, es casi la última teórica. Y por último, ese pobre pedazo de corteza, una colisión donde hay inversión tectónica, las fallas extensionales que se vuelven inversas, etc. Esto lo vamos a ver en orógenos. Y esa sería, digamos, a la gran escala, cómo evolucionan en el tiempo los rifts intracontinentales, que quizás no los podemos encontrar felices y contentos en plena actividad extensional, y están todas las fallas normales preservadas, o puede suceder que los encontremos. Esto, por ejemplo, son los Apalaches, es la evolución de los Apalaches. Así que el sistema de rift ya no lo vamos a encontrar invertido en medio de la cordillera. Es cómo pueden llegar a evolucionar, digamos, a la gran escala todos los sistemas de rift. Ahora metámonos en un poquito más adentro de lo que son los sistemas de falla, un poquito más de detalle. A partir de acá sería más lo que es el estudio estructural de un sistema de rift. Lo más básico es este concepto de cuenca extensional por graben. Los graben son los bajos estructurales que se generan durante la deformación. Los HORS son altos, que vamos a ver que se dan en sistemas de fallas planas con antitéticas, pero acá lo que podemos ver muy bien, bueno, es el concepto de graben. De graben como cuenca, ¿está bien? Como un bloque que va a bajar por el accionar de las fallas. Si tengo dos fallas normales de inclinación opuesta, lo que va a suceder es que lo que está en el medio de esas dos fallas normales va a descender. Ese es el graben. Hay una generación de espacio de acomodación por el accionar de las fallas. Eso se llama subsidencia mecánica. Este sería un concepto bastante básico e importante, y después que las fallas extensionales se generan a unos 60 grados, tienen una inclinación de unos 60 grados, y eso tiene que ver con toda la teórica de antes, ¿no? De cuál es la relación entre el sigma 1 y las fallas que se generan. Acá el sigma 1 es vertical. Si el sigma 1 es vertical, a unos 35 grados de ese sigma 1 se generan los juegos de falla conjugada, que cada una inclinan unos 60 grados con respecto a la horizontal. Acá las tenemos. Una son las fallas conjugadas de un sigma 1 vertical. Y los hombros o el breakaway son los límites del rift. Y a partir de estos hombros es que el sistema de rift se puede ir ensanchando. Las fallas normales cada vez se mueven más se alejan del eje del rift y cada vez abarcan un sistema más grande. Después vamos a ver que también existe como, en realidad los límites del rift son hasta dónde va a llegar los límites de la deformación, de esa deformación frágil. A veces se establecen inicialmente, y lo que sucede es que hay una evolución diferencial de ese sistema de fallas inicial. Unas fallas van a progresar más y se van a unir, y otras quedan como chiquititas, separadas, pero eso ya lo vamos a ver. Acá quería recalcar el concepto de cuenca extensional graben, las fallas de alto ángulo, y los hombros del rift, o breakaway, que son los que limitan estos sistemas de rift. Los sistemas de fallas extensionales. Podemos tener
como les decía, fallas planas antitéticas no rotacionales. Son fallas, miremos acá arriba, son fallas normales que tienen inclinación opuesta, son normales pero son antitéticas. ¿Por qué? Porque esta de acá es horaria, esta otra es antihoraria, son antitéticas. ¿Y cómo se acomoda este movimiento? Si yo tengo dos fallas planas antitéticas normales, el movimiento se acomoda produciendo el descenso del bloque que queda en el medio, y eso es lo que yo llamo graben. El bloque que queda elevado, que queda entre dos fallas planas en el cual diverge su inclinación, y la otra, en el graben las dos fallas planas se inclinan hacia el punto, ¿no? Hacia el centro del graben. En el horst, las dos fallas se alejan, tienen inclinaciones opuestas, y lo que sucede es que acá lo que va a existir es un alto. Ese bloque, ese horst, va a quedar elevado y el graben va a descender. Entonces estas son las fallas planas antitéticas no rotacionales que tienen esta pinta. Y acá vemos que terminan a cierta profundidad. Lo que sucede por debajo de ese nivel es que quizás puede existir deformación por cizalla pura que adelgaza los sectores más bajos, más profundos de la corteza. Ahí, Nico, ¿querés decir una pregunta o se te abrió el micrófono? Bueno. Y después tenemos los sistemas de fallas lístricas rotacionales, en los cuales existe una falla lístrica principal que puede estar... recuerden, la falla lístrica es un término geométrico para decir de una falla que en el sector somero inclina mucho, después progresivamente se vuelve horizontal, y esta parte donde se vuelve horizontal, por lo general puede coincidir con un límite frágil dúctil de la corteza. Tenemos la falla lístrica principal, y después un montón de fallas más chiquitas, también lístricas, porque tienen mayor inclinación en profundidad y se van subhorizontalizando, perdón, más inclinadas en superficie y se van subhorizontalizando, y se dicen que están enraizadas, hacen raíz en la falla lístrica principal que está en rojo. ¿Por qué? Acá otra cuestión importante es que estas van a ser no rotacionales y estas son rotacionales. Porque este bloque, si se fijan, la superficie de estos bloques se mantienen horizontales. Es decir, las fallas planas permiten el descenso de bloques sin rotación. Pero la falla lístrica está inherente a su movimiento, a su geometría, produce una rotación. Así que si vemos acá, estos cositos amarillos ya no son graben, sino que son hemigravens, medio graben, y si se fijan su superficie está rotada. Acá es plano, y acá están rotados. Ya lo vamos a ver en varios ejemplos de por qué en las fallas lístricas, por esa geometría, se produce una rotación de la superficie del hemigraven. Estas serían las dos grandes diferencias. Son antitéticas, fallas planas antitéticas son no rotacionales. Las fallas lístricas inclinan todas en la misma dirección y producen rotación. Si seguimos, metámonos entonces en estos sistemas de falla lístrica, que es lo más común que nosotros nos vamos a encontrar. Digamos, es el modelo estructural que es más, que sustenta mejor lo que uno ve en la naturaleza, por lo general. Entonces, si existe, lo que vemos acá son dos ejemplos con una falla lístrica. O sea, este modelo más simple está como muy dividido, digamos. Es como si yo les dijera, bueno, por un lado solo voy a encontrar fallas planas no rotacionales, y por otro lado solo puedo encontrar fallas lístricas. No, en general encuentro una falla lístrica, que es la que acomoda que es el límite de la deformación, y por encima de esa falla lístrica me encuentro fallas lístricas y fallas planas. Ese sería el modelo que tiene más sustento. Así que acá tenemos una falla lístrica a la izquierda, principal, una falla lístrica principal. El modelo de la derecha también es el mismo, una falla lístrica principal. Lo que es diferente es lo que tengo por encima de esa falla lístrica principal. Acá a la izquierda puedo tener fallas planas en dominó, o si no, fallas lístricas.
Este movimiento de fallas planas, lo que sucede es que acá no son antitéticas, sino que todas están inclinando en la misma dirección, y al estar enraizadas en una falla lístrica son rotacionales. O sea que estas fallas planas en dominó son rotacionales también. Son planas y rotacionales. Y esto es parecido a lo que veíamos con los modelitos de cizalla simple con dominós, ¿no? Se tienen que imaginar estos bloquecitos como si fueran dominós, y a medida que descienden esos dominós pegados a la falla lístrica, van rotando. Y la rotación, o sea, cómo pasamos de acá a acá, se ve acá que han rotado porque la superficie original de estos sistemas está inclinada ahora. Este es un sistema, a la derecha vemos algo muy parecido, solo que en vez de ser fallas planas, son fallas lístricas. Son modelos muy parecidos. Lo que permite este modelo de falla lístrica en vez de falla plana es que yo puedo, esos bloquecitos, esos subbloquecitos que están por encima de la falla lístrica principal, los roto, también rotan, fíjense, se generan hemigrábenes también, son cosas que tienen en común, se generan hemigrábenes en ambos casos, la superficie de los hemigrábenes rotó, la gran diferencia, y que es súper importante, es que acá no me quedaron espacios vacíos, y acá sí. Estos espacios vacíos no existen en la naturaleza, este es un modelo que no tiene sustento en la naturaleza. Por eso preferimos, cuando son fallas planas, por más que sean fallas planas en superficie, el modelo estructural lo que va a hacer es que en profundidad esas fallas planas se vayan subhorizontalizando. Y si no tengo que usar una gran cantidad de deformación dúctil, esto lo podría acomodar, este espacio que me quedó acá. Lo que hice fue deformar estos dominó como bloques rígidos, pero si yo generara strain en esos bloques, podría también llenar estos agujeros, ya sea entonces como deformación dúctil, que lo vamos a ver en el próximo paso, o simplemente una diferencia en la geometría de la falla en profundidad me permite generar el mismo modelo, pero sin tanta deformación dúctil. Acá lo que tenemos que pensar es que los modelos que vamos a ver después en sísmica o modelos de, digamos, los datos que nosotros trabajamos en sísmica o que podemos ver en un afloramiento, quizás están restringidos a esta parte más somera. Así que si yo tengo esa información más somera, fíjense que la observación va a ser muy similar. Lo que va a cambiar es cómo la parte superior es muy similar, lo que cambia es cómo acomodo eso yo en profundidad. En resumen, si yo en profundidad genero una geometría que permita que la rotación de los bloques sin tanta deformación interna, o si son fallas planas en vez de las lístricas, voy a necesitar mayor deformación interna. A ver, eso se ve en las próximas diapos también. De nuevo, modelo geométrico con un despegue lístrico. Tenemos el bloquecito, la falla lístrica. Acá el caso A eso siempre lo van a ver en todos los libros de geología estructural. Lo que hace es alejar el bloque colgante de la falla normal, lo aleja como un bloque rígido. O sea que el caso A no existe en la naturaleza, porque en la naturaleza no se generan estos espacios vacíos. Lo que puede suceder en este caso es que este espacio lo que hace es acomodarse por deformación dúctil del bloque colgante. Y acá vemos que tenemos deformación dúctil del bloque colgante. ¿Y qué tipo de deformación? Miren lo que tenemos acá. Si este es el bloque inicial y este es el bloque deformado, lo que encontramos acá es un valor de cizalla o un ángulo de cizalla. O sea que la deformación de esta falla lístrica en el bloque colgante se acomodó toda por deformación simple del bloque colgante. Otra posibilidad es que la deformación del bloque colgante yo la acomode por deformación. La deformación del bloque colgante
se acomode a partir de una serie de fallas frágiles, es decir, de formación frágil en vez de dúctil, y en este ejemplo de acá se hace a partir de fallas antitéticas. Existe una falla, son tres modelos diferentes. El modelo A no existe en la naturaleza, es simplemente para mostrar el absurdo. En el modelo B hay una deformación dúctil por cizalla simple del bloque colgante. En el modelo C hay una deformación frágil del bloque colgante por fallas planas antitéticas. Es decir, si tengo una falla lístrica que tiene un sentido de movimiento, son todas fallas normales, pero esta falla lístrica es horaria, y estas fallas planas normales son antihorarias, por eso son antitéticas con respecto a la falla lístrica principal. Y acá la extensión se resuelve con mucha menos deformación interna, aunque acá, fíjense, todavía tengo esos espacios en blanco, así que acá el modelo C lo que le falta es un poquito de deformación de cizalla simple en esos bloques discretos en estos bloquecitos discretos. Con un poquito de cizalla simple podría acomodar los bloquecitos para que cubran esos espacios vacíos. Acá tenemos de nuevo, bueno, entonces si vemos este caso, lo que decíamos es que acá tenemos un ángulo de cizalla que está relacionado con la cizalla simple, la deformación por cizalla simple que está deformando el bloque colgante. Y lo que podemos ver es que la cizalla puede tener diferentes ángulos. Puede ser que la deformación del bloque colgante se acomode por cizalla vertical, como vemos acá. Deberíamos imaginarnos entonces unos bloquecitos de dominó todos parados y que van descendiendo, aunque estos no serían planos discretos, ¿está bien? Esto es deformación dúctil. Acá están dibujados estos planos y el sentido de movimiento, en este caso es antihorario, y la falla lístrica es horaria, así que en ambos casos sería una deformación por cizalla simple antitética, y puede suceder por lo que se conoce como cizalla simple vertical, porque esa deformación de cizalla interna tiene una orientación vertical o está inclinada. En este caso dice, bueno, el bloque colgante deformado por cizalla antitética de 70 grados, que es lo que inclinan estas direcciones de cizalla. Cizalla vertical, cizalla inclinada. No lo vamos a ver en esta materia, igual acá está metido, digamos. Ustedes, para estructurar, lo que tienen que saber es que el bloque colgante puede deformarse solo frágilmente a partir de fallas planas, y entonces cuando existen esas fallas planas antitéticas, como este caso de acá, voy a tener un poquito de deformación dúctil. O el bloque colgante se puede acomodar todo por deformación dúctil, en este caso por cizalla simple dentro del bloque colgante. Ahora, si la cizalla es vertical o es inclinada, eso lo dejamos, es para la materia más avanzada, geología estructural avanzada, que esto lo utilizamos para hacer modelos, digamos, a partir de información que es parcial en un sistema de RIP, nosotros podemos reconstruir los elementos más profundos, en definitiva la geometría de esta falla lístrica. Pero bueno, igualmente para que lo sepan. Cambios de inclinación en el plano de falla. La deformación, entonces, lo que hace el bloque colgante en todos estos casos, o sea, presten atención a eso, que en todos estos casos, lo que hace el bloque colgante es acomodar su deformación, acomodarse, ya sea deformación dúctil o frágil, pero lo hace respondiendo al movimiento de esa falla lístrica, ¿no? La falla lístrica principal es la que está controlando toda la deformación del bloque colgante. Y si esa falla lístrica tiene diferencias en la inclinación, es irregular, bueno, va a generar también estructuras irregulares por encima. En este caso, lo que se conoce como un
anticlinal de rollover. El rollover es ese movimiento, es el movimiento rotacional que produce la falla lístrica, y se genera un sinclinal. Este sinclinal está debido a esta inflexión en la falla lístrica. Otras estructuras que son muy comunes son los graben de colapso, la falla lístrica principal, y acá tengo un graben de colapso. Este es un ejemplo súper común que puedo encontrarme en la naturaleza. En general, ya les digo, mi nivel de observación va a ser este, así que es muy posible que, en principio, si yo me fijo solo en los datos, no voy a encontrar una relación entre este graben de colapso, y vemos que es un graben, ¿por qué? Porque está asociado a dos fallas planas antitéticas. Lo que producen las fallas planas antitéticas es descenso de los bloques, o sea, gravens, sin rotación. Por otro lado, eso lo puedo ver en un sector. En otro sector, un poquito más hacia la izquierda, encuentro acá sí el hemigraben y la deformación asociada a fallas rotacionales. Lo que me permiten estos modelos es asociar todo a un mismo, asociar geométricamente todos esos sectores. Y eso lo vamos a ver ahora en un videito, cómo estos graben de colapso responden a una falla lístrica principal que puedo o no estar observando en mi observación, digamos, en mi trabajo. Bueno, ya vamos a llegar a eso de los grábenes de colapso, o diferentes geometrías, también geometrías de Zinrich, es decir, sedimentos que se depositan durante el accionar de las fallas. Antes de llegar a eso, veamos cómo es en general la evolución del sistema de fallas extensional. Y lo que vemos es que inicialmente tenemos extensión con numerosas fallas con poco rechazo, y los depocentros son aislados. Entonces, en este caso, bastante simple, tenemos la iniciación del rift, y lo que se ve ahí es que hay un montón de fallas normales. Va a ser una gran zona de la corteza que va a estar afectada por fallas normales, y esas fallas van a ser individuales, no van a estar unidas en principio. A medida que evoluciona la extensión en la corteza, vemos que hay fallas. Lo que sucede con las fallas normales, por ejemplo, es que tenemos, acá se ve en la falla B, que tenemos un sector con máximo rechazo, donde el rechazo de falla es máximo, y a partir de ese núcleo nos alejamos, y lo que vemos es que el rechazo va disminuyendo. Eso permite que las fallas extensionales inicialmente sean muy poco, tienen una baja relación largo con respecto a su rechazo, es decir, son fallas que lateralmente van muriendo. Ahora, ¿qué sucede? A medida que aumento el rechazo de esta falla B, en el sector central, obligadamente va a tener que ir creciendo lateralmente. Entonces lo que vemos es que en la iniciación hay un montón de fallas que son como la B. Son muy cortitas lateralmente, con algo de rechazo en el centro, y en una segunda etapa del rift, dice, bueno, hay interacción y linkage, se van linkeando, se van uniendo esas fallas que inicialmente estaban aisladas. Veamos de nuevo acá, sigamos con el caso de ABC, lo que sucede en esta segunda etapa, que algunas fallas, vamos a ver, como la Y, mueren, o la Z, esas dejan de existir, dejan de tener actividad, y hay otras que se unen y van a tener una actividad, van a ser las que a partir de ese momento van a concentrar la actividad extensional. Así que tenemos inicialmente una actividad extensional muy distribuida en un montón de fallas chiquitas. En una segunda parte, en una segunda etapa, las fallas chiquitas, algunas se van a unir para generar fallas más grandes, otras, las que quedan aisladas, mueren, hasta que finalmente, en la etapa que se conoce como clímax del rift, que es donde se acomoda la mayor
deformación extensional y las fallas tienen el mayor porcentaje de extensión y de sedimentación también, es cuando las fallas ABC ya están totalmente unidas, y es aquí, acá esto lo vemos en un plano, por ejemplo. Son modelos análogos, modelos por computadora o análogos, y vemos entonces, primero tenemos distribución, extensión muy distribuida, acá se empiezan a unir, dice, algunas fallas se empiezan a unir, otras mueren, y acá en el último estadio, en el clímax, son esas fallas, las que se llegaron a unir, ahora forman una sola que tiene un montón de actividad. Y las otras quedan ahí, las que no se llegaron a unir ya mueren y no tienen más extensión. Y si nosotros vemos digamos, cómo evoluciona, vemos que todo este descenso no rotacional de Gravens o rotacional, que básicamente lo que produce son espacios de acomodación, bloques que bajan y generan un gran espacio vacío que es relleno por sedimentos. Así que si vemos, nosotros podemos ver la evolución del rift desde el punto de vista estructural, con todo lo que estamos haciendo ahora, o también podríamos ver la evolución del rift desde el punto de vista de su secuencia sedimentaria. Y si esa secuencia la evolucionamos, la evolución de esa cuenca la estudiamos, la analizamos a partir de cuántos metros de sedimento se depositan por millón de años, vamos a ver que la parte estructural inicial, con un montón de fallas chiquitas y aisladas, se corresponden con bajas tasas de sedimentación, pocos metros de sedimentos por millón de años. Y cuando las fallas se unen, acá eso se ve bien, tenemos acá 3 fallitas, 3 semigrábenes. Y lo que vemos abajo es que de estos 3 semigrábenes hay 2 que se desactivaron, y uno que es el que logró unirse, este hemigraben se unió con el del costado, y forman una gran falla, una gran falla normal, y es esta estructura, digamos, esta que estaba más hacia la izquierda, la que acomoda toda la sedimentación, toda la parte de deformación extensional también, y entonces esta segunda etapa que veíamos antes como, la llamábamos extensión máxima, el clímax cuando las fallas mejor orientadas se unen para formar uno solo, es cuando tenemos la mayor cantidad de sedimentación en metros por millón de años. Bueno, entonces lo que nos serviría a nosotros es ahora también diferenciar lo que serían los sedimentos que son anteriores a la iniciación del rift, y los sedimentos que se depositan durante la actividad de las fallas normales. Entonces decíamos que este era un modelo muy común, algo que se observa bastante en la naturaleza, que son, por ejemplo, una falla lístrica principal con un hemigraben asociado a esa falla lístrica, tenemos sedimentos de rift en un sistema asimétrico, ¿no? Y acá un graben de colapso, es decir, tenemos un sistema de fallas planas antitéticas, en el cual hay un graben de colapso en el medio. ¿Y cómo unimos todo esto? Es decir, cómo unimos las diferentes fallas planas con la sedimentación de rift, etc. Este sería como el modelo más común, o un modelo que se sustenta bastante, podemos sustentar bastante con los datos que encontramos en el terreno o en las secciones sísmicas, y veamos entonces cómo funciona esto. ¿Cómo es? Digamos, una cosa que nos podemos preguntar es, si tenemos este resultado, es ¿cuáles fueron primero? ¿La falla lístrica principal? ¿O primero se produjo este graben de colapso y después la falla lístrica principal? Bueno, eso lo tenemos acá en un modelo análogo. Esperen que voy a compartir ese video. Ahí está. Acá ven el video, ¿lo pueden ver?
¿Están por ahí? Bueno, bárbaro. Este es un modelo de arena en el cual digamos, el constraint o la particularidad que tiene es que el sistema lo que hace es obliga, hay una geometría que está obligada, que es esta geometría de falla lístrica. Porque lo que tengo por acá abajo, esto es una cuña de madera, y acá también vemos que es bueno, donde termina esa cuña de madera, y después tenemos una superficie horizontal. Y por encima de esto, lo que hicieron fue depositar diferentes capas de arena, con diferente color, y lo que sí tenemos, bueno, depositaron capas de arena de diferente color para que nosotros podamos ver cómo evoluciona la deformación. Si fuera todo el mismo color, es muy difícil diferenciar las fallas, etc. Y lo que sí estamos viendo acá es un corte, es como si viéramos una pecera en la cual el fondo tiene esta forma curva, que está dada por esta cuña de madera, y después esa pecera la voy llenando con capas de arena de diferente color. Y después lo que hago es alejo uno de los extremos de esta secuencia arenosa, lo que hago es la empiezo a alejar. A ver. Entonces cuando se empieza a alejar, se va, ahí está. Y lo que sucede cuando se empieza a alejar es que se empieza a generar una serie de fallas planas adentro de la secuencia arenosa, y además, fíjense que acá va existiendo, no queda un espacio en blanco, un espacio vacío, sino que además lo que están agregando en este experimento es algo que se conoce como sedimentación sinextensional. Porque a medida que evoluciona el sistema de Riff, ellos le fueron agregando diferentes capas de arena. Ahí sigamos que evolucione un poquito más. Fíjense acá arriba. Acá vemos bien, en esta parte de acá, en el extremo que está más cercano a la falla normal, vemos que acá van agregando una capa negra, una capa amarilla, una un poquito más oscura. Eso que tenemos acá, entonces, es lo que nosotros conocemos como deformación sinextensional. Así que cuando vemos la configuración inicial, nos encontramos con la geometría de la falla lístrica, que es algo que está, digamos, que está metido en mi sistema, que yo lo obligo al sistema a tomar esa forma, porque es la cuña de madera que no se va a deformar. Le agrego capas blancas y negras de sedimentos que son anteriores al movimiento de Riff, y por eso lo voy a llamar sedimentación de pre-Riff, es anteriores al Riff. Y acá, cuando empieza el video, ya tengo algo de deformación. Acá el video cuando se inicia, ya tiene metido algo de deformación, algo de sedimentación que se conoce como sedimentación de sin-riff, que es la sedimentación o la secuencia que se va generando coetáneo con el movimiento de las fallas normales. Movámoslo un poquito más. Ahora estoy en un estadio un poquito más avanzado del riff. O sea que acá voy a tener un sistema, una falla lístrica principal. Puedo marcar fallas planas secundarias. En este caso son fallas planas antitéticas. ¿Se ve eso? Estas de acá tienen un movimiento. Siempre son fallas normales, pero estas son antitéticas y estas son sintéticas. Así que entre sí son fallas planas antitéticas. Rebobinen un poco
al modelo estructural más simple. Esto de acá es una falla lístrica, la falla lístrica principal. Y cuando veo, eso es solo cuando veo la parte estructural, que es simplemente reconocer un bloque colgante y marcar diferentes fallas. Ahora, cuando me meto en la parte sedimentaria también tiene una geometría muy particular. Estas fallas, ¿cómo las reconocí yo? Porque encuentro que la estratigrafía está cortada, así que ahí reconozco esas discontinuidades de estructura. Cuando me meto en la geometría sedimentaria, ¿qué les parece? Yo sé que estos sedimentos de acá son anteriores al rift. Perdón, me está saliendo cualquier cosa. Bueno, yo sé que estos sedimentos de acá son anteriores al rift. Y les puedo decir con bastante confianza que a partir de esta línea y hacia acá empieza la sedimentación de sin rift. ¿Qué característica geométrica estoy viendo yo en estos sedimentos para saber si son de pre-rift o de sin rift? ¿Qué dicen? Eso les pregunto a ustedes. ¿Qué característica estoy notando yo acá para estar bastante confiado y decir, a partir de esta línea, yo lo que digo es que a partir de esta línea verde, ya no estoy viendo la parte estructural, sino la parte sedimentaria. A partir de esa línea verde, los sedimentos son de sin rift. Se depositaron durante el accionar de las fallas normales. Ahí, Ignacio. Perfecto, o sea, todos tienen razón. Se engrosan las capas hacia la falla lístrica. Se acuñan lateralmente, se engrosan, así que a medida que me alejo de la falla lístrica, se acuñan. Están viendo todo lo mismo, describiéndolo de diferentes maneras. Los posteriores son más espesos en el borde lindante con la falla lístrica. Esa sería una descripción que engloba bastante bien todo, ¿no? Y hacia abajo de la línea verde los estratos tienen un espesor regular. Exacto. Lo que produce la falla lístrica es un mayor espacio de acomodación hacia el plano, ¿está bien? Y como es rotacional, todo ese movimiento rotacional produce que el mayor espacio de acomodación esté cerca de la falla lístrica, y por eso, entonces, los sistemas de fallas, lo que se conocen como estratos de crecimiento sin extensionales se caracterizan porque son estratos que se acuñan a medida que me alejo del plano de falla, van a tener mayor espesor cerca del plano de falla, y a medida que me alejo, como decían por ahí, se acuñan y van perdiendo espesor. Ahora, veamos una cuestión, y en cambio los que son los sistemas de pre-rift, bueno, yo me muevo lateralmente y no cambia el espesor. Yo puedo medir acá el espesor de cualquiera de estos estratos, o la potencia de cualquiera de estos estratos, en cualquier sección, son siempre la misma. Y eso me permite saber, bueno, esto es el pre-rift. Eso es algo importante, ¿por qué? Porque esta característica es importante porque yo en cualquier estadio de deformación que me encuentre, voy a poder determinar eso. O sea que en este estadio de deformación yo puedo diferenciar entre estratos de pre-crecimiento y de sin rift. Si dejamos evolucionar el sistema evoluciona un poco más. Ahí lo detengo. Estoy en un estadio de deformación más avanzada. Sin embargo, yo igualmente, de nuevo, puedo diferenciar muy bien los estratos de precrecimiento de los de sin crecimiento. Sigo cualquier estrato, mido su espesor, tomo estos dos marcadores estratigráficos en la base y el techo, mido el espesor y va disminuyendo. Así que eso me va a permitir saber con bastante confianza, cuando ya tengo este resultado final, voy a poder saber
cuáles son los estratos que se depositaron antes del rift y durante el rift. Después vamos a ver lo que son post-rift. Ya vamos a entrar en eso. Había algo que les quería recalcar, pero ya me olvidé, pero seguramente va a estar más adelante también. ¿Quieren que veamos algo más de este video o vuelvo a la presentación? ¿Tienen alguna pregunta para hacer de este video? Bueno, si no, vuelvo a la presentación. Eso es lo que ve. Entonces acá está acá sería un resumen, ¿no? El pre-riff es el mismo modelo que veíamos anteriormente, pero ya dibujado con colores, lo que tenemos acá. Tenemos el pre-riff, presenta espesor constante si es sedimentario. Acá está en rosa, y es verdad, porque puede ser un pre-riff de basamento muy deformado o ígneo, entonces ahí no voy a poder observar el tema ese de si el espesor sedimentario se respeta o no, si estoy, por ejemplo, en un basamento ígneo metamórfico. Pero en ese caso, el pre-riff es fácil de distinguir porque el sin-riff es sedimentario y el pre-riff es el basamento, así que lo voy a poder diferenciar. Eso es importante, están afectados por el fallamiento. Es decir, acá hay fallas normales, y las fallas cortan tanto el sistema de sin-riff como el de pre-riff. O sea que las fallas afectan a los dos, a las del pre-riff y al sin-riff. Estas fallas afectan a todo el conjunto. Lo que cambia son los espesores, ¿no? Así que en ese caso del sin-riff, presentan variaciones laterales de espesor, geometrías variables según el sistema de fallas. En general se ensanchan hacia el plano de falla. Y afectados por fallamiento también. Los superiores pueden incluir la terminación de las fallas. O sea que lo que vemos acá es que las fallas normales afectan al post-riff y al pre-riff, lo que sí al sin-riff y al pre-riff van a afectar las fallas normales, y pueden incluir estas fallas normales, la terminación más alta, el tip line, el punto ciego de las fallas, puede estar metido en el sin-riff. Y lo que sí vimos en el caso del post-riff es que ahí es donde mueren todas las fallas normales. Acá lo que marca esta discordancia, esta superficie que vemos acá en línea de puntos, es lo que se conoce como superficie de breakup, que vamos a ver a continuación, y a partir de esa superficie, lo que marca es cuando termina la extensión. Por encima de ese punto, por encima de esta superficie, ya no se propagan las fallas normales. Lo que está indicándose ahí es que el riff se congeló, se desactivó, y las fallas normales ya no tienen rechazo, y vemos acá, está graficado el post-riff como estas líneas subhorizontales azules. De nuevo, lo que sucede con el post-riff es que es una gran tabla de sedimentos subhorizontales que se apoya sobre el sistema de riff. Antes de pasar a esta superficie que es muy interesante, que se conoce como superficie de breakup o de post-riff, veamos una cuestión que tiene que ver con los estratos de crecimiento. Lo que estábamos acá es lo que vimos en el modelo de abajo, es el que veíamos recién, en el cual hay una preextensión que está en gris, y los sedimentos inextensionales que están en amarillo, con un mayor espesor hacia la falla lístrica, y a medida que me alejo de esa falla lístrica, el espesor es cada vez menor. Ahora, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué hay un mayor espesor hacia la falla lístrica? Básicamente porque si esta es la superficie del graben, del hemigraben, y de este lado tengo la falla lístrica, lo que sucede es que no solo se produce un descenso del bloque colgante, sino que el descenso es mayor en el sector que está cercano a la falla lístrica, y además es rotacional. Lo que se ve
es que ese acuñamiento responde a una rotación de la base del hemigraben. Esta base del hemigraben inicialmente era plana y rotó. Ahora, ¿qué sucede? Y entonces, por ende, lo que tengo son estratos de sedimento que se acuñan, disminuyen su espesor a medida que me alejo de la falla. Ahora, ¿qué pasa con los estratos de crecimiento en el sistema de graben con fallas planas antitéticas? Ahí el bloque del graben va a descender, desciende sin rotar. Entonces lo que vemos es que internamente en el graben los estratos de crecimiento sin extensionales no cambian su espesor. Acá lo que es crítico es ver qué sucede en los hombros de este pequeño graben. Acá no voy a tener sedimentación de SINRIF. Entonces en estos casos, cuando son fallas planas no rotacionales, puedo tener un engraven con depósitos sin extensionales que no cambian su espesor. Ahí, para darme cuenta que son sin extensionales, lo tengo que comparar con lo que está afuera. Ya vamos a ver unos ejemplos. Y ahí me doy cuenta, tengo sedimentación en un graben, son sedimentos de SINRIF. ¿Y por qué los reconozco? Porque en los hombros del RIF no están. Es una sedimentación que está solo restringida al graben. Así que acá tenemos a la derecha tendríamos uno de esos ejemplos. Acá, ¿qué les parece? Tengo una superficie, a ver, marquemos lo que veíamos hasta ahora. Voy a marcar en verde, voy a marcar una cosa, yo voy a marcar varias cosas. Esta superficie verde, perdón, que tendría que haber coincidido con eso de ahí, tengo una superficie verde, después en rojo voy a marcar la falla lístrica. Acá lo que necesito es, lo que veo es que si esta es una falla normal, y veo que no hay mucha rotación, vemos que acá las superficies son todas horizontales, voy a necesitar una falla antitética también para este modelo. Así que perdón, que ahí me mandé una macana. Vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer una falla plana. Y acá voy a hacer de este otro lado. No la estoy viendo, pero como veo que no hay rotación, yo lo que hago es uso un modelo estructural. Y digo, bueno, si no hay rotación, ya que acá veo que hay una falla normal, y en el bloque colgante no hay rotación, me puedo imaginar que por este otro lado tiene que haber otra falla plana antitética, no rotacional, para que el conjunto sea no rotacional. Ahora, en el ejemplo anterior, nosotros íbamos buscando los cambios de espesor para detectar el SINRIF. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá para detectar el SINRIF? ¿Qué les parece? ¿En qué nivel de estos, en cuál de estos niveles se inicia la depositación de SINRIF? ¿Qué les parece? Acá hay algunos nombres. ¿Qué les parece? ¿En qué nivel es el que separa el SINRIF del pre-RIF? El Oxford, me dicen acá. A ver, el Oxford sería este de acá. O sea, la base del Oxford. La base del Oxford podría ser lo que separa el pre-RIF acá adentro del SINRIF. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué? A ver, ¿qué les parece? ¿Todos lo ven a eso? ¿Están todos de acuerdo? Vamos a hacer un poll, ¿cómo se llama? Una encuesta. Y a ver, ¿se puede hacer eso para que todos me contesten sobre la reunión? Vamos a agregar una votación acá. Dice, voy a escribir acá, ¿están de acuerdo con que el nivel Oxford es el que limita
pre-ref, el que limita pre-ref de sin-ref. Opción única, sí, no, y bueno, si es no, díganme cuál es la respuesta correcta. A ver, ahí lo puedo mandar. ¿Qué hacen? ¿Pueden votar o no? ¿Qué dicen? ¿Es muy complicado votar? Hola, hola, ¿están por ahí? No aparece nada. No, no aparece. Ah, bueno, lástima. Ahí está, acá. Launch, perdón, ahí sí. Ahora sí, ¿qué dicen? ¿8, 9, 10? Acá lo que hice, bueno, están casi todos, hay 14, 15 a 2. Bueno, tenemos un 15 a 2. Lo que yo uso acá para diferenciar pre-riff de sin-riff, marco la falla, y lo que uso acá, lo que habíamos dicho, era que en el graben, adentro del graben, va a haber sedimentación que no está representada por afuera del graben. Y esa va a ser la sedimentación de sin-riff. Y en este caso vemos que la sedimentación del sin-riff, la que está afuera del graben, llega hasta la arcilla Oxford, llega hasta ahí. Pero toda esta secuencia que está por arriba de la arcilla Oxford, lo que vemos es que no está representada en los hombros del riff. Y es por eso que está la secuencia que está metida solo en el graben, pero no la veo en los hombros del riff, es lo que yo reconozco como sedimentación de sin-riff. Después acá hay una gran superficie plana, y esa es la superficie del post-riff. Es decir, que a partir de esta superficie hacia arriba, encuentro todas unidades regulares, horizontales, que están sellando las fallas normales, y ese es el post-riff, que de nuevo es subhorizontal y es muy extendido lateralmente. Así que acá encuentro, todo esto de acá sería el post-riff. Si tengo que diferenciar, de nuevo hago el pre-riff, esto de acá también es pre-riff, en verde el sin-riff, esto de acá es el sin-riff en verde, y lo que está por arriba en fucsia es el post-riff. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta con esto o seguimos? Nos vamos a meter, creo que ahora viene nos metemos adentro de esta superficie, que es la superficie de post-riff. Bueno, tenemos un ejemplito acá, como para diferenciar todo esto. Lo voy a tener que hacer yo, claro. Entonces este es un ejemplo de información sísmica. Lo primero que hago, bueno, marco las fallas. Se ve bastante bien, estas fallas se ven bien. Después marco algo de estratificación. Acá hay unos niveles guías bastante interesantes. Perdón. Acá voy a marcar algo más de estratificación.
Así que si yo numero estos niveles, este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, lo único que hice acá lo tengo que pasar es, simplemente marco un dato geométrico, en el cual en fucsia marqué superficie de discontinuidad, y las interpreto como fallas normales. Y después otra cosa geométrica, que son superficies de estratificación, que marqué como 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, todo eso es un dato geométrico. Ahora lo que yo quiero saber es cómo interpretan eso desde el punto de vista dinámico. Y desde el punto de vista dinámico sería diferenciar y decir, mira, estas secuencias se depositaron antes del riff y estas durante el riff. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estos, 1, 2, 3, 4, 5, es el que separa las secuencias que se depositaron antes del riff de las que se depositaron durante el riff? ¿Qué número? ¿Por qué números se juegan? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué dicen? Bueno, estamos todos de acuerdo con 3, porque 3, si yo mido los espesores o las potencias de los estratos que están por debajo de 3, tienen todo un espesor constante, regular, si yo me muevo lateralmente. En cambio, por encima de 3, los sedimentos se acuñan. Y otra cuestión importante es que se acuñan, tienen mayor espesor cerca del plano de falla y se acuñan a medida que me alejo. Así que eso sería una interpretación dinámica desde el punto de vista de cuál es el ambiente de depósito, ¿no? ¿Qué le sucedió a todo esto? Y esta entonces sería la separación entonces entre pre-riff y sin riff. Bueno, acá está la interpretación y después lo que tenemos por arriba, que ese sería el pre-riff, el sin riff en línea de puntos, y por arriba dice sedimentos de Foreland. Lo que notamos es que en algún punto estas fallas normales, voy a esperar un cachito, está un poco lento me parece, ¿no? No sé por qué se me lentificó todo acá. Lo que vemos es que las fallas normales mueren en algún punto, y de ahí tenemos otra cosa, que acá son sedimentos de Foreland, que son sedimentos orogénicos. Es como una historia, como decíamos antes, puedo estar en un retroarco con un evento extensional muy, muy particular, muy acotado en el tiempo, y después me encuentro con otra evolución. En este caso, todo esto evoluciona hacia un sistema de cuenca de antepaís. Y este caso de acá lo dejo para que lo hagan ustedes. ¿Está bien? Acá pueden marcar fallas, diferentes discontinuidades que serían las fallas. Acá hay un zoom a este dato dentro. Y díganme ustedes qué es. ¿Es un hemigraven? ¿Es un graven? ¿Qué tipo de fallas? Háganlo ustedes en casa y el viernes lo discutimos. ¿Les parece? Como hicimos hasta ahora con los otros ejercicios. En este otro ejemplo, para un sistema de fallas, sistema de Graven, con fallas planas antitéticas. De nuevo, acá nos encontramos lo mismo que antes, que es un pre-riff, que está en amarillo, y después, estas son las flechitas del pre-riff. Después encontramos un SR1, que es el sin riff 1, el sin riff 2, y después un post-riff 1 y un post-riff 2. Acá tenemos esa diferenciación de nuevo, lo que es pre-riff, sin riff y post-riff.
Y básicamente lo que sucede con el SYNRIF es que son las secuencias que me voy a encontrar, el SYNRIF, las voy a encontrar asociadas a este sistema de Graben. Y cuando salgo afuera, o tienen menor espesor, como en este caso hay un poquito de SYNRIF por afuera, pero el espesor es mucho más bajo que lo que me encuentro, acá está el SYNRIF 2 también. Todo lo que es SYNRIF está acotado al Graben. Y cuando yo me salgo del Graben, o tiene mucho menos espesor o no está. Y después de esta superficie, que es la superficie de post-riff, vemos que las secuencias son continuas lateralmente. ¿Y qué les parece? O sea, esta superficie que yo estoy denominando superficie, esta superficie de acá, lo que estoy definiendo es que es la que separa los sedimentos de SYNRIF de los de post-riff. Ahora, desde el punto de vista estratigráfico, ¿cómo puedo definir a esta superficie, al menos en este ejemplo? ¿Se trata de una discordancia angular, de una concordancia, de una paraconcordancia? ¿Qué les parece? La superficie que yo marqué en fucsia. ¿Qué tipo, desde el punto de vista estratigráfico? Nosotros decimos, desde el punto de vista tectónico, es algo que marca el día y la noche. Marca la diferencia entre el SYNRIF, y por encima de eso hubo alguna situación totalmente diferente, que era ya no había más accionar de fallas normales. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de superficie? Yo estoy marcando una superficie que tiene un significado geodinámico. Ahí me dicen, bueno, es una discordancia angular, una paraconcordancia. ¿Pero dónde? Ahora veamos, yo se los respondo acá. Esta superficie, si yo la veo acá, si yo acá dibujo en rojo, ¿no? O sea, si yo miro la superficie en este sector, lo que veo es que en este sector las capas por arriba y por debajo son subparalelas. Y desde el punto de vista estratigráfico hay continuidad estratigráfica. Así que este SR2 y lo que está por arriba tienen una edad muy parecida, están metidos dentro del Cretácico y no me está faltando ningún periodo de tiempo. Así que esto de acá, ¿cómo se llamaría? Si yo tengo capas que son paralelas entre sí y no me falta ningún periodo, sino que hay sedimentación continua. Una concordancia. Perfecto, ahí me lo respondieron. En cambio acá, ¿qué es? Porque son capas paralelas entre sí, pero me va a faltar, lo que está faltando acá es todo el SYNRIF. A ver qué está faltando. Me está faltando el caloviano y el baranginiano. Todo esto no está acá. Paso del Jurásico al Cretácico superior, no sé, o inferior. Pero me está faltando todo un periodo, esa es la paraconformidad. Entonces vemos que la superficie de post-riff o la superficie de breakup, que a veces la llamamos discordancia, no siempre, ven, acá está ese término, discordancia de ruptura o breakup unconformity. El término en sí mismo no se refiere a la geometría de la superficie. La geometría de la superficie es una cuestión horizontal y además, desde el punto estratigráfico puede ser una paraconformidad, una concordancia, a veces una discordancia angular, ya vamos a ver ese caso, pero su nombre, que dice breakup unconformity, no responde a eso, ¿está bien? Yo no estoy describiendo, cuando yo digo que es una breakup unconformity, no estoy describiendo lo que veo acá, lo que estoy viendo en mi dato. Esto tiene que ver con la generación de corteza oceánica, o sea, el término es dinámico. Cuando yo hablo de breakup unconformity, me refiero a un límite de secuencia, y por eso lo llaman unconformity, y el breakup se refiere a la generación de corteza oceánica.
¿Por qué? Porque una vez que se genera corteza oceánica, el sistema de Riff, las fallas normales se desactivan. Y por eso es que cuando digo, bueno, esta es la breakup unconformity, estoy mencionando como, bueno, es como si yo dijera, a partir de este punto, a partir de esta línea, se empieza a generar corteza oceánica y el Riff se desactiva. Pero si nosotros la describimos desde el punto de vista estratigráfico, vemos que es una superficie compleja, esa superficie de breakup. Por eso yo, en general, en vez de llamarla discordancia, a mí me gusta más, digo, bueno, es la superficie. Yo digo que es la superficie de post-riff. Y si quieren, pueden llamarla superficie de breakup. Pues llámenla como quieran. Pero a mí lo importante es que cuando digo superficie, si yo hago el esfuerzo y digo, bueno, es una superficie de breakup, estoy ya denotando que sé que no es siempre discordancia o paraconcordancia, sino que es bastante compleja. La discordancia angular se da por acá. Entonces tenemos la falla de borde, el bloque colgante, estos serían los hombros del riff, y decimos, en los hombros del riff es una paraconcordancia. El bloque colgante cerca de la falla lístrica es una concordancia, y cuando más lejos se puede transformar en una discordancia angular. Acá discordancia angular porque esta rotación, decíamos, bueno, esto rota, decíamos que cerca de la falla lístrica, perdón, así, cerca de la falla lístrica, el graben rota, pero esta sería la superficie de pivot. Acá esta mano, yo hago la superficie de pivot, la dejo fija la superficie de pivot, y el resto lo hago rotar. Lo que sucede es que a veces la superficie de pivot se levanta un poquito. No es que este es un límite que queda fijo y solo lo otro rota, sino que la superficie de pivot, donde se produce el eje de rotación de este hemigraben, también puede ascender un poquito. Y ahí es donde se concentran en este pivot, en este eje de rotación, se concentran las discordancias angulares. Es lo que tenemos acá. Hombro de riff para concordancia. Depocentro de sin riff, concordancia. Y bisagra, punto de pivot, ahí tengo discordancias angulares. En este ejemplo, si veamos acá abajo, esta es la discordancia, perdón, la superficie de breakup. Y esto, digamos, esto entra siempre en los finales. Cuando ven es lo que tienen que saber para un final es, si por más que lo llamen discordancia de breakup, yo le voy a decir, bueno, ¿es siempre una discordancia? Bueno, no es siempre una discordancia, es una superficie compleja. Es una superficie compleja que es para concordante en los hombros, concordante en el depocentro del hemigraben, porque no hay, acá en los hombros va a haber una paraconcordancia porque me va a faltar todos los sedimentos del SINRIF. En el depocentro de hemigraben va a ser concordancia porque las capas van a ser horizontales por encima y por debajo, y no va a haber ningún gap estratigráfico. Y en los puntos de pivot, ahí sí puede ser discordante con discordancia angular. Y bueno, vamos a hacer este ejemplo y vamos a cerrar por hoy. ¿Les parece que ya pasaron casi 2 horitas? Vamos a tener un ejemplo, perdón. Ahí se me cerró, bueno. Voy a abrir un ejemplo y ahí volvemos a...
En este ejemplo, lo que tenemos es que trabajaron, es un ejemplo en el cual se trabajó con un modelo análogo de arena, parecido al video que vimos antes, que era de la Universidad de Granada. Este es un modelo de Maclay, y está muy bien diferenciado. Acá lo que está bien diferenciado es la línea verde, esta línea verde, lo que está marcando es el límite del pre-riff por abajo y el sin-riff por arriba. Y eso lo hacen porque el pre-riff, si ustedes lo miden, si ustedes miden cada superficie de estratificación, ven que lateralmente no cambia su espesor, que es lo que empieza a suceder a partir de esta superficie roja, de esta superficie verde, ¿no? Los estratos que tienen mayor espesor cerca de la superficie de falla y disminuyen su espesor a medida que me alejo de la misma. Entonces, si ustedes dibujan esto, vamos a pasar a otro, a esta. O sea, esto de aquí lo han simplificado de esta manera. Tenemos las capas rojas y rosas, que es el pre-riff, las capas verdes y amarillas, que son el sin-riff. Y una cuestión importante es, inicialmente, sin que yo haga sin que yo haga un estudio demasiado detallado, hay un dato, ¿no?, que yo les comentaba. Estoy anotando datos geométricos que son la superficie de discontinuidad. Perdón, sí, la superficie de discontinuidad desde el punto de vista de las fallas, ¿no? Entonces marco las fallas, y una vez que reconozco qué es el pre-riff del sin-riff, decíamos, bueno, ahí ya estoy haciendo una interpretación geodinámica. Ahora, ¿cuál es el primer dato que yo puedo obtener de esa interpretación geodinámica? ¿Qué les parece? Es decir, cuando yo reconozco la base del riff, si esta es la base y este es el techo del riff, ¿qué les parece? ¿Qué dato, desde el punto de vista de la evolución de esta zona, estoy agregando? ¿Qué les parece? Si yo supiera la edad que tienen estos sedimentos amarillos de acá, estos sedimentos marinos, estos sedimentos basales, si yo sé la edad que tienen estos, no sé, millones de años, póngale, estos tienen 45 millones de años y se extienden hasta los 35. ¿Qué sucedió en ese periodo de tiempo? Que durante todo ese tiempo el REF estuvo activo. Genial. O sea que una vez que yo reconozco, lo que me dicen acá es que si yo puedo reconocer cuáles son los sedimentos de sin-riff y tengo control sobre la edad, un control estratigráfico por fósiles o basaltos intercalados que estén datados, es decir, fósiles o dataciones absolutas, montones de métodos. Lo que yo estoy diciendo es cuál es la edad del riff, en qué periodo existió deformación extensional. Y antes de responderte, Federico, vamos a terminar con esto antes de responderte. Ese sería un dato, sin hacer demasiado, sin tener que trabajar más sobre eso, ¿está bien? Si yo puedo, que tampoco es súper fácil, acá se ve todo muy bien en estos ejemplos que vemos, pero realizar el acuñamiento no siempre es fácil, pero una vez que yo logro identificar los sistemas de estratos de crecimiento extensional, ya sé cuál es la edad del riff. Otra utilidad que tienen estos estratos de sin-riff es que yo puedo restituir la secuencia paso a paso, la secuencia de depósito la puedo restituir paso a paso hacia atrás en el tiempo. ¿Y eso cómo lo hago? Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo era el sin-riff, qué pinta tenía el sin-riff, este sistema de fallas lístricas y fallas planas, ¿no? Si quiero saber qué pinta tenía antes del depósito de este estrato que yo marqué en rojo, o voy un poquito más atrás en el tiempo, y saber qué pinta tenía antes del depósito de esto que yo marqué en fucsia, o este de acá verde, es decir,
¿cómo puedo hacer yo para ir restituyendo progresivamente hacia atrás en el tiempo y ver cómo evolucionó este emigramen de manera detallada? Lo único que tengo que hacer es borrar a un backstripping en el cual saco este estrato verde. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Se saca generando unos vectorcitos. Esto tampoco es para que lo sepan en súper detalle ahora, pero yo lo que puedo saber es que esta superficie, vamos a hacerle algo simple, esta superficie antes estaba acá arriba. Entonces, ¿cómo puedo restituir la superficie que está acá abajo hasta ahí arriba? Lo hago con unos vectorcitos. Ya no es para que lo sepan con súper detalle, pero yo puedo marcar de vectorcitos que lo que hacen es unir la superficie de SINRIF, una superficie de SINRIF determinada, con su posición original. Y al hacer eso, genero una serie de vectorcitos y los propago todos hacia abajo. Básicamente, ahí está, vamos a ver, vamos a hacerlo. Al hacer eso, estoy en el estadio 0, que es la deformación final. Ahí. Lo que hizo el sistema fue borrar todo este estrato verde de SINRIF. Ahí está, lo va tirando todo para atrás. Va generando vectorcitos, esos vectorcitos los extiende hacia abajo y va retrodeformando la secuencia. Y bueno, estos son modelos, eso se puede hacer con un lápiz y una goma, no se preocupen porque no lo van a tener que hacer en esta materia. Si lo hacemos en geología estructural avanzada, lo hacemos con un software esto. Y lo que me permite saber es dividir la evolución del RIF en diferentes estadios, estadios 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de cuántos paquetes sin sedimentarios, sin extensionales yo reconozca. Eso va a ser, bueno, en cuántos pasos puedo descomponer toda esta evolución. Y una cuestión adicional es que, bueno, estos son modelos numéricos, están hechos con software y ahí también van viendo la actividad de las diferentes fallas. Pero bueno, es algo como más. Nada, se los quería mostrar, digamos, pero no. Lo más importante me parece a mí, y por eso nos vamos a parar acá, vamos a detener acá, que es que lo que aprendimos hoy, digamos, es que en un sistema de RIF, en un sistema de RIF, puedo reconocer entonces, después de la deformación, el sistema ya no está más activo, pero hay información que a mí me permite saber cuándo se inicia la deformación extensional. Ahí se genera con un montón de geometrías que pueden ser rotacionales o no rotacionales, pero es un dato súper jugoso de poder trabajar con estos datos y decirle a alguien, mira, en mi zona de trabajo el RIF fue activo entre tal capa y tal capa. Si conozco la edad de esas capas, voy a saber exactamente el periodo en millones de años que fue activo el RIF. Y un paso adicional, un paso un poquito más complejo, que actualmente se puede hacer con software, es que los estratos de sin crecimiento a mí me permiten ir restituyendo paso a paso atrás en el tiempo cómo se fue moviendo este sistema de RIF. E incluso lo que puedo saber es si puedo incluso saber cómo es la geometría de la falla lístrica en profundidad, que yo les decía que mayormente yo voy a poder reconocer todas estas geometrías, las puedo reconocer en la parte más somera, pero muchas veces no veo todo el conjunto, no veo cómo terminan esas fallas en profundidad, y esto sirve también para restituir la falla lístrica, la geometría de la falla lístrica. Y acá vuelvo a la pregunta que me había hecho Federico, dice, ya existían fallas planas antitéticas desde antes. ¿Eso no cuenta como actividad de RIF? Pero acá estamos en 0. Acá esta sería la situación 0. Pero es un poquito antes del 0. O sea, dice 48%. Claro, por esto lo han hecho restituyendo. El 0 sería acá. El que está acá arriba, donde ahí no hay ninguna falla. Ahí no hay fallas planas.
están puestas acá en colores claros porque son las futuras. Las fallas planas se inician durante el riff. Antes no. O sea, acá, fíjate que están están en líneas claras. O sea, que este sería el estadio 0 de pre-riff y no hay fallas planas. Acá empieza la actividad. Acá es donde se empiezan a generar las fallas planas durante el riff. Esto sería la evolución desde el estadio 0 a cada vez más deformado, ¿no? Y otra cuestión que vemos también es que hay fallas planas que inicialmente son activas y acá en este segundo paso se desactivaron. Acá también. Todas estas fallas se desactivaron. Lo que vemos es que en general las fallas activas son las que están cercanas al punto de rotación de la falla lístrica para un momento determinado. Bueno, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna consulta por lo que vimos hoy? Si no, yo lo dejaría para el viernes, que tenemos algunas cositas más para ver de los sistemas de fallas, y después nos vamos a meter, el viernes también vamos a ver inversión tectónica, que es un tema bastante cortito, es 1 horita, así que yo creo que para el viernes tendremos media horita más para cerrar esto, y 1 hora para inversión tectónica. Ojo que es importante la clase del viernes, inversión tectónica, entra siempre en los finales. A lo que voy es que hay cosas que entran en los finales, que son más fáciles de entender. Tiene algunos truquitos la inversión tectónica, así que les aconsejo que estén el viernes y que me pregunten cualquier cosa. ¿Tienen alguna pregunta más o lo dejamos para el viernes? Entonces, la seguimos el viernes. Bueno, listo. Nos vemos entonces el viernes, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Hasta el viernes. Nos vemos. Que estén bien, chicos y chicas.